luego de una pausa, estudiando el libro de Hechos capítulo por capítulo. Es un desafío. Vamos hoy a continuar con el capítulo 8. Luego ya de una pausa vamos a retomar la serie. Y le llevamos a la serie, ahí no se ve mucho, eso es lo malo de esto. Ahí decía N serie. Le llevamos a la serie El movimiento del Evangelio. Esto es como para que los nuevos, los que no han estado en la serie, vayan recordando. Así que paciencia a los viejitos o los antiguos cuando yo empiezo a recordar. Porque siempre llegan personas nuevas, entonces para afirmar lo que estamos aprendiendo. Entonces, Hechos se llama la serie El movimiento del Evangelio. Y estamos aprendiendo o estudiando este libro de Hechos porque de acuerdo a la visión que tenemos, ahí está, la visión que tenemos en la iglesia, queremos ser una comunidad que glorifica a Dios, y note ese énfasis ahí, y reconcilie integralmente a las personas y familias con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así como Dios nos dio vida, a los que estamos aquí, perdonando nuestros pecados, queremos que Dios dé vida y perdone pecados de nuestros familiares y amigos. Así como Jesús nos liberó de la esclavitud del pecado, como cantábamos en el tiempo de alabanza, queremos que también libera a nuestros familiares y amigos de sus adicciones. Que los libere de la inmoralidad sexual, que los libere de la mentira, que los libere del engaño, que los libere de la soledad, que los libere de la depresión, que los libere de la ansiedad. Ese es el objetivo de estudiar el libro de Hechos. Así como impactó a la primera comunidad y nos ha impactado a nosotros, queremos que impacte. Y esta mañana cuando entonábamos esas alabanzas, estaba conectado porque mientras cantábamos mi oración era interceder. Yo estaba intercediendo por mis familiares, por mis hermanos que no conocen, que en esta semana me enteré que nuevamente necesita que uno insista más en la oración por las adicciones que tienen. El pecado, como muchas veces nosotros también lo hemos hecho o hemos luchado. Y el título de esta serie Hechos, el movimiento del Evangelio, está basado en el versículo 8, que se cree que es el versículo lema o el versículo que resume todo el libro. Entonces, como para ir memorizando este versículo, la idea es que usted memorice este versículo porque todo lo que estamos haciendo está basado en este versículo. Y vamos a leerlos todos a una voz. 1, 2 y 3. Pero otra lectura, por favor, nuevamente. Note ahí los énfasis. Poder, el Espíritu Santo, testigo, y note las ciudades. Jerusalén, Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. ¿Por qué se llama el movimiento del Evangelio? Porque se movió el Evangelio cuando recibieron el poder a través del Espíritu Santo. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. El próximo domingo vamos a preguntar nuevamente ese versículo. Y usted debe decirlo, que no sea siempre la hermana Amparo que sale allá a rescatarnos con el versículo, ¿cierto? Y esta serie de Hechos es como una serie de Netflix y de Amazon Prime Video. ¿Cuánto les gusta ver aquí serie? Digan, sí, señor. Sí, no. Nosotros los millennials sí estamos más acostumbrados con las series. Me vas a decir que no, Claudia, tú no ves series, no. No te ves La Rosa de Guadalupe en el RCN, no. Pero el libro de Hechos es como una serie de Netflix
y de Amazon porque tiene varias temporadas. Y cuando uno abre esa serie y uno, 12 temporadas, 6 temporadas, uno como que hay que dedicarle tiempo a esto. Yo cuando veo una serie de una temporada, no, dejan a uno como iniciado, ¿no? Yo quiero por lo menos que tenga 2, 3 temporadas para uno hacerle el seguimiento. Tan largo no. Y Hechos, eso no se ve mucho ahí. La serie se llamaría Moviendo el Evangelio, dice ahí 2022. Quisimos hacer como una portada parecida a la de Netflix, pero se la mando por el grupo. 3 temporadas. Y la primera temporada fue la temporada de cómo se movió el Evangelio en Jerusalén, de Hechos capítulo 1 al capítulo 7. La siguiente temporada, que le estamos iniciando, es cómo se movió el Evangelio en Judea y en Samaria. Y la tercera temporada es cómo se movió el Evangelio hasta lo último de la tierra. Próximamente eso lo van a subir en Netflix, estas películas. Y usted puede mirar las imágenes de algunos eventos significativos de cada una de esas temporadas. Pero en la primera temporada, moviendo el Evangelio en Jerusalén, terminamos, yo no sé si les ha pasado, con la trágica muerte de Esteban. La iglesia recibiendo un duro golpe. A mí me ha pasado eso. Que usted termina una temporada de esas y de pronto como que, ay, ¿ahora qué viene? Y eran como las 12, cuando tenía más tiempo. Ya no veo casi serie, pero es como, eran como las 12 y como terminó el capítulo de manera así como de suspensivo. No sabía lo que iba a pasar. No, yo me voy a doblar un poquito y la Andrea me regañaba y eso era 2 de la mañana. Ay, estábamos en Cartagena, todavía no estaba estudiando, ya no puedo hacer esas gracias. Pero entonces, uno cuando el pasaje termina, cuando termina así, uno quiere seguir estudiando o querer seguir viendo qué va a pasar, qué va a pasar. Y si usted se mete en el libro de Hechos, viéndolo por temporada, el último capítulo, el capítulo 7, termina con esa trágica muerte de Esteban. Ellos estaban moviendo el Evangelio, señales, milagros. El Señor sanaba con la sombra de Pedro y todo eso. Y de pronto matan a este señor y ¿qué va a pasar aquí? Y uno no tiene que seguir leyendo el libro de Hechos. Entonces es cuando inicia, y se dice continuará, no se ve ahí, como salen en la serie. Inicia la segunda serie, o la segunda temporada, moviendo el Evangelio en Judea y en Samaria, que ya en el capítulo 8, eso lo introdujo Alejandra. Y en esa parte, decíamos que esa segunda temporada inicia con la muerte de Esteban. Y producto de la muerte de Esteban pasan 3 cosas significativas que quiero recordar. Primero, trajo una persecución a la iglesia, en los primeros 3 versículos. La muerte de Esteban logró que se incrementara ese odio por la iglesia y se resalta ya Saulo, que Saulo lo buscaba en sus casas, lo sacaba y todo eso. Y eso despertó una persecución contra la iglesia. Pero también la muerte de Esteban trajo que los creyentes se dispersaran. Entonces la gente no se quería quedar allí y salió y se movieron de Jerusalén. Dios los sacó de su zona de confort. El objetivo era mover el Evangelio a Judea y Samaria, pero ellos no habían salido. Y Dios, a través de la muerte de Esteban, Dios permitió la muerte de Esteban para que ellos pudieran salir de su zona de confort y se dispersaron. A veces Dios usa esas situaciones así difíciles para que nosotros salgamos de zonas de confort. Pero aparte de que hubo persecución, que ellos se dispersaron, también la muerte de Esteban trajo una expansiva evangelización, porque los que se fueron huyendo, ellos no se dejaron intimidar, sino que empezaron a predicar a Cristo. Y se resalta a Felipe. Alejandro nos contaba Felipe en Samaria, de cómo cuando él predicó el Evangelio, la gente recibió el Evangelio con gozo, como cuando predicamos nosotros, ¿verdad? La gente recibe el Evangelio con gozo. Muchos paralíticos y enfermos eran sanados, endemoniados, dice, eran libres. La gente estaba emocionada. Y en esa misma en ese mismo movimiento del Evangelio en Judea y Samaria se nos dice que en uno de los episodios de esa temporada,
había un señor, Simón el Mago, que como que no entendía bien el evangelio y pensaba que el evangelio era algo que se podía comprar. Pero hoy, en el siguiente episodio de la temporada Moviendo el Evangelio en Judea y en Samaria, Felipe nos va a enseñar algo importante sobre lo que es el evangelismo de manera personalizada. En Samaria, Felipe se resalta como un evangelista que está acostumbrado a hablar en masas, en público. Ustedes los han visto en las calles, en el centro, con un parlante. Felipe era así, y hablaba y predicaba en público. Pero Felipe nos desafía porque Felipe era una persona muy versátil y evangelizaba en público. Estaba acostumbrado a dejar las masas y darle la misma importancia a una persona. Así como le daba importancia a las masas, le daba importancia a una persona para ganarse. Y en este episodio, el episodio 2 de la segunda temporada, aprendemos que Felipe es un evangelista que nos da muchas lecciones sobre la evangelización en público y la evangelización de manera personalizada. Y quiero que observemos en el capítulo 8, versículo del 26 al 40, que fue el texto con el que inició la hermana Estela el servicio. Quiero que observemos algunos principios sobre el evangelismo personal y que al final oremos al Señor y que nos ayude a practicarlos esta semana. Así como Felipe lo hizo, que esta semana y el próximo domingo vengamos, tuve esta experiencia de compartir el evangelio con una persona. Entonces, voy a leer nuevamente el capítulo como para recordar y lo vamos a dividir en 4 escenas este episodio 2. Dice el texto, Hechos capítulo 8, versículo 26 al versículo 40. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo: ven y júntate a ese carruaje. Vamos a leerlo por parte y vamos explicando. Podríamos decir que en este episodio 2 no se me ve eso ahí. Bueno, sí. Lo podríamos, no sé si pagas esta que está aquí lejos también. Podríamos titular esta primera escena como Felipe encuentra al etíope, de versículo 26 a versículo 29. Y en esta primera escena hay varios principios, o digamos hay 2 principios que quiero que resaltemos. Nos dice el texto que un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Qué hizo Felipe? Obedeció el mandato, se dirigió hacia un camino desierto. Oye, mire lo que dice el texto. Estamos en el versículo 26. Le habla un ángel que se levante y que vaya hacia el sur, a un camino desierto. El camino era de Jerusalén a Gaza. Y cuando Felipe obedece, él se encuentra con un hombre. ¿Y cómo le escriben a este hombre? Ayúdenme. Era eunuco. Es decir, ¿qué es un eunuco? Una persona castrada, que no tenía sus testículos. Entonces, y por lo general, esta práctica se hacía con personas que ocupaban elevados cargos y tenían mucha autoridad. Entonces, para cuidar que ellos tuvieran relaciones con la esposa del amo, y eso era una práctica en esa época. Y habían diferentes clases de eunucos. Habían unos que se hacían de manera voluntaria, otros por causa, dice Jesús, por causa de los hombres, y otros por causa del reino de los cielos. O sea, hay unos que los cortaban voluntarios, otros los cortaban los otros de manera voluntaria, y otros que se hacían
por causa del reino. Es decir, que parece que había un tipo de eunuco que no era castrado, sino que se abstenía de ciertas cosas por el reino de los cielos. Pero dice que era eunuco y era etíope. Es decir, que pertenecía al país de Etiopía. Etiopía era un país ubicado al oriente de África. Ese posiblemente el hombre era de piel morena. Entonces, era un país ubicado al sur de África. Pero también se nos dice que este eunuco etíope era ¿qué? Un alto funcionario de los tesoros de la Candace, reina de los etíopes. Candace no es el nombre de ella. No es que se llamaba Candace. Candace era un título para una persona que realizaba ciertas funciones, así como faraón era el título que se le daba a la que se encargaba en Etiopía de administrar ciertas cosas de rey. Entonces, parece que el eunuco etíope administraba los tesoros de la reina de los etíopes. Algo así como un tesorero, como el hermano Jairo, el tesorero, como un ministro de Hacienda, una persona muy importante. ¿Y qué más se dice del etíope? Él venía, cuando Felipe se acerca, él venía ¿de dónde? Hagamos esto para decir, venía de Jerusalén. ¿Y qué había hecho en Jerusalén según el texto? Había adorado en Jerusalén y regresaba a su tierra, a Gaza. Y podríamos decir que cuando Felipe se acerca a este eunuco, nuevamente escucha la voz del Espíritu Santo. Versículo 29. Primero le habló un ángel. Él mira a este eunuco etíope, alto funcionario, tesorero, que viene leyendo el libro del profeta Isaías y que había adorado en Jerusalén. Le dice el Espíritu Santo: ve y júntate. Y en esa parte quiero que ustedes me ayuden. Hay dos principios importantes a la hora de evangelizar de manera personalizada. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Yo aquí tengo los míos. Vamos a ver cómo nos va. ¿Cuáles serían dos principios fundamentales a la hora de yo compartir mi fe con alguien? La guía del Espíritu. En esa primera sección todavía no, donde dice que él obedeció al ángel, se encuentra con un etíope y nota que el etíope está leyendo y viene de adorar. Nuevamente escucha la voz del Espíritu y se acerca. Dijeron una, esa la tengo por ahí. Obedeció la voz del Espíritu. Pero hay otra. No hace la acepción de persona. ¿Por qué? Porque el etíope era de otra cultura. No pertenecía, pues, como digamos, al pueblo de Dios o a Israel. Exactamente. No, ese es un buen punto. Note que Felipe fue pionero en predicarle a los primeros samaritanos y pionero en predicarle al primer africano. No, pero en el texto no dice que él iba predicando mientras iba en el camino. O sea, él lo vio en la Biblia. Ya, pero mientras iba, la disposición siempre la obediencia. Digamos que el punto es ese, la obediencia. Yo puse aquí, un principio es que Felipe fue guiado por Dios y obedeció. Entonces, ser guiado por Dios y obedecer a esa dirección. ¿Cómo Dios lo guió en el texto? ¿A través de quién? De la voz de un ángel y de la voz del Espíritu Santo. Y tal vez usted se pregunte, pero bueno, yo he escuchado de gente que dice, yo escucho la voz de Dios audible, y a mí, ¿por qué Dios no me habla? ¿Ustedes han escuchado, cierto? Y yo les pregunto, ¿cómo nos guía Dios hoy en día? Por su palabra. Entonces, si usted está conversando con alguien y usted está viendo que esa persona se está abriendo, usted tiene que escuchar la voz de Dios para hablarle de que Jesús puede sanarlo, de que Jesús puede liberarlo. No, en primer lugar,
Dios lo guía a usted a través de su palabra. Ya hay un mandamiento general de que hay que hablar porque Jesús nos dijo ir y hacer discípulos. Pero aparte de la palabra, Dios también nos guía a través de las circunstancias. Y Felipe lo tenía claro. Por ejemplo, piensa en el nuevo creyente. ¿Quiénes son los más nuevos aquí, nuevos en el Evangelio? 1 añito en el Evangelio, 2 añitos por aquí, ¿cierto? Piensa en los nuevos creyentes. Digamos que usted está escuchando una discusión de sus amigos sobre la religión que salva. No, que los testigos de Jehová. No, que los mormones. No, que los adventistas. Y empiezan a discutir sobre la religión que salva. No, que el hinduismo. No, que los de Mahoma. Y como usted conoce la verdad, es para que usted entienda lo que muchas veces vive y no percibe que Dios lo estaba guiando. Y como usted conoce la verdad, usted no resiste el impulso de decir, y no se queda callado, no es la religión, es Jesús. A mí me ha pasado muchas veces iniciando, y yo escuchaba muchas discusiones, y yo muy tímido, muy inseguro, y yo no resistía, y yo tenía que decir algo. Así, mal dicho, pero lo decía. Y yo entiendo después que el Espíritu Santo me estaba guiando. O sea, las circunstancias, cuando usted mire escenas así, donde usted siente que lo están desafiando, que está inconforme y que usted conoce la verdad de eso, mírelo como lo que dice el texto. Dios lo está guiando a compartir la fe. Pero el segundo principio, en este mismo pasaje, está en estar atento a los que están preparados. ¿Por qué decimos que el texto nos muestra a un etíope que estaba preparado y que Felipe estaba atento? En el texto nos dice que Felipe se dio cuenta que este hombre era una oportunidad para hablar de la fe. ¿Pero por qué? Primero, estaba leyendo al profeta Isaías. Y Felipe percibió, aquí hay alguien que tiene hambre, que tiene sed de Dios. Y él estaba atento a eso. Y a veces no nos damos cuenta de tantas personas que nos rodean y que ya están preparadas por Dios. ¿Cuáles serían algunas razones? Porque a veces uno no percibe cuando alguien está preparado por Dios. Uno lo ve leyendo las Escrituras. Por ejemplo, algunas señales de una persona que está preparada por Dios. Usted lo ve que empieza a leer la Biblia. Una persona que hace preguntas sobre Dios y sobre la salvación. Y a veces nos incomodamos con los que hacen preguntas, pero eso es buena noticia. Hacen preguntas, ¿y esto por qué es así? ¿Y esto por qué es así? O una persona que ha luchado con ciertas adicciones del pecado, ya sea, no sé, el engaño, la mentira, con el licor, con la inmoralidad sexual, con el hurto, o tal vez con la homosexualidad, y empieza a asistir a la iglesia, empieza a asistir a los grupos en casa, ¿cierto? Y hemos orado y de pronto hay una inquietud por ir a los grupos en casa, hemos percibido eso. Uno no puede ser muy ciego para entender que Dios está preparando. Pero a veces, ¿por qué no percibimos eso? Yo le digo varias. Porque está apegado a nuestro propio grupo de creyentes. Estamos muchas veces rodeados de los hermanos de la iglesia, en el mundo eclesial, y no tenemos que hacer relación con los no creyentes. Tal vez también por la ignorancia de que existen tales personas y que estamos rodeados de ellas. A veces muchos de se han enterado de eso, hoy y ahora. Ignoraban que Dios está preparando personas. Tal vez por la indiferencia. Cada quien está en lo suyo, ¿cierto? O tal vez por el miedo de hablarles y averiguar si es cierto que tienen un deseo espiritual. ¿A cuánto les ha pasado eso? El miedo. O por no saber qué decir. Muchas veces son como señales que a uno lo enciegan a no percibir que Dios está preparando. Y uno tiene que estar atento a la hora de evangelizar. ¿Quiénes son esas personas que Dios ya está preparando simplemente para una palabra? Porque nosotros sí hacemos acepción de personas. Sí hacemos acepción de personas. Lo que decía Alejo, Felipe le habló al africano, le habló al samaritano
le habló de estrato bajo, le habló de estrato alto, porque este señor es como hoy en día usted hablarle a un abogado. Que Dios le diga, quiero que le hables al presidente, al ministro de Hacienda, y empiezan las piernas. Que les pongas a tu profesor de inglés en inglés y tú como que lo ves así, como que no, o sea, el hombre rompía las barreras. Estrato alto, estrato bajo. El mensaje que yo tengo también es para él. Y muchas veces esas cosas limitan. Entonces, primer principio. Se me olvidó colocarlos aquí. Se me movió esto. Bueno, esto no me ayudó hoy. Ser guiado en cada paso por Dios y estar atento a los que están preparados. En la siguiente escena, cuando Felipe comparte las buenas nuevas al etíope, también hay varios principios. Lo leo rápidamente. Versículo 30. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó, ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió, ¿cómo podré? A menos que alguien me guíe. E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este. Cita Isaías 53, versículos 7 y 8. Como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco le dijo a Felipe, le ruego que me diga, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, Felipe, comenzando con este pasaje de la Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Cuénteme qué principios observa usted allí en el texto, a la hora de evangelizar. Un pasaje que nos está describiendo que, listo, él obedeció, se dejó guiar por Dios, estuvo atento a que se dio cuenta que era alguien preparado por Dios, vio que estaba leyendo el profeta Isaías y partiendo del profeta Isaías, dice el texto, le anunció el Evangelio de Jesús. Estaba leyendo Isaías, le hizo una pregunta, ¿entiendes lo que lees? El hombre lo recibió y partiendo de esa escritura empezó a hablar. ¿Qué nos enseña eso acerca del evangelismo personalizado? Se dio cuenta que o sea, leía pero no entendía lo que estaba leyendo. Exacto. Necesitaba que le explicara. Que le explicara. ¿Y cuál sería el principio ahí? Que a la hora de evangelizar, ¿qué? Debemos conocer las escrituras. Es un buen punto porque partiendo de ese texto, él empezó a explicar. ¿Y usted dice? Yo diría que el primero es detectar la necesidad y segundo la palabra. Identificó la necesidad. El hermano William no tiene conocimiento de... Y a veces le damos como muy duro a estas personas que leen este pasaje, pero ningún judío había podido interpretar el significado de eso. Solamente Jesús, la venida de Jesús, se pudo entender ese pasaje porque Jesús dijo, esto, el Hijo del Hombre tiene que padecer, tiene que sufrir. Por mucho tiempo este pasaje era un pasaje oscuro, como cuando usted lee hoy pasaje en Apocalipsis. ¿Esto qué quiere decir? Para los judíos ese pasaje era muy oscuro, no lo entendían. Porque él dice, ¿a quién se refiere? ¿Al profeta o al otro? Y solamente el pasaje se entiende a la luz de lo que Jesús dijo de sí mismo. Pero el principio que ustedes mencionan es conocer las Escrituras, ver la necesidad, y yo digo o donde encontré estos principios, Felipe estableció un contacto amistoso, haciendo una pregunta amigable. ¿Entiendes lo que lees? Felipe no llegó diciendo, pecador, arrepiéntete. Aunque era un pecador, pero él no llegó así. Dios te va a mandar para... No, él trató de llegar de manera amistosa. Usted puede notar la prudencia en el texto que se menciona. Él llegó con mucha delicadeza y parece que era una costumbre que la gente leyera como que en voz alta. Escuchó
¿entiendes lo que lees? Hizo un contacto como amistoso. Y en ese contacto amistoso, uno puede notar que en el versículo 35, uno nota que el etíope lo recibe con mucha humildad. Lo invita a sentarse, lo invitó a sentar el ministro de Hacienda a su carro, o sea, eso es una tremenda puerta que se le abrió. Se sientan allí. Alguien dijo que lo que hizo, bueno, después me estoy adelantando, pero la cuestión del eunuco, hay un contraste con Pablo en el capítulo 9. La forma como se convirtió el eunuco y la forma como se convirtió Pablo. Ahora lo tocamos. Pero el punto es que él lo recibe con mucha humildad. Y Felipe, partiendo de esa escritura, empieza a explicar. Y ahí sería el siguiente principio, que sería, primero, establecer un contacto amistoso. Y segundo, comenzar una conversación que le interese a la otra persona. Él tenía inquietudes sobre ese tema, y a veces los evangélicos somos buenos como para desviar el tema y está hablando del fin del mundo, y a veces queremos como que forzar, y pero la Biblia dice que tú tienes que arrepentirte de tus pecados, que no te perdonen. No. Primero trata de responderle la inquietud que tiene sobre el tema, y después mira cómo haces la transición. O sea, él comienza la conversación tratando de responder sus inquietudes, y le empieza a explicar el significado de ese texto. Jesús también lo hizo muchas veces con la mujer samaritana, ¿cierto? Con sus discípulos, cuando le dijo a aquellos discípulos que dejaran la barca, que lo iba a convertir en pescadores de hombres. O sea, Jesús aprovechó la conversación, venían de pescar y les dijo: mira, así como hemos pescado, yo los quiero hacer unos pescadores de hombres. O sea, pero él aprovecha la conversación, el tema que se está manejando, para poder compartir el evangelio. Y algo curioso también es que en el texto se menciona que hubo un diálogo donde ambos hablaron. Yo he notado eso. Una vez Cartagena fui a evangelizar con una hermana, y ella tenía muchas ganas de evangelizar, y llegamos a una casa y ella empezó a hablar. Parece que se tenía ya el plan de salvación organizado, ¿cierto? Dios te creó con un propósito. Están escuchando las 4 leyes espirituales, ¿verdad? Con las que muchas veces se evangeliza. Dios te creó con un propósito. El pecado te ha separado de Dios. Cristo vino a ser el puente. Tú tienes que arrepentirte para que puedas volver al plan. Esas son las famosas 4 leyes espirituales. Y ella como que se sabía eso y empezó. Y yo notaba que la persona en cada punto quería como que: déjame hablar, tengo una pregunta, pero ella quería terminar el discurso. Y a veces no percibimos eso, de que el evangelismo personal es muy diferente al evangelismo en público. Te tiene que conversar, hacerle preguntas: ¿entiendes? ¿Qué opinas de esto? Entonces eso lo podemos notar aquí, establecer un diálogo que hablen ambos, y en el texto se menciona eso, que ellos están hablando. Y el punto que ustedes mencionaron, Felipe se basó en las Escrituras. Y ese punto de que Felipe se basó en las Escrituras fue lo que produjo que el etíope quisiera bautizarse y recibiera el evangelio con gozo. Porque cuando él, a partir de las Escrituras, empieza a explicar, el pasaje termina de que él se fue gozoso. Y es el punto que les quería mencionar aquí. Porque a diferencia de Pablo, que en el siguiente capítulo, este eunuco no necesitó de tener una visión sobrenatural para convertirse. Tú sabes que hay gente que dice así, ¿cierto? Yo quiero tener un encuentro con Dios, yo quiero que Dios me hable, y están esperando como algo místico, así como a Pablo, que fue como un caso excepcional, que Dios se me aparezca, y quieren algo como místico, y a veces Dios lo hace, a veces Dios como que de manera sobrenatural se revela a través, no sé, de un milagro,
Pero Felipe, el etíope no. ¿Cómo se convirtió el etíope? La escritura, simplemente el contacto con las escrituras produjo en él una conversión y un gozo. A la importancia de uno usar las escrituras al momento de compartir el evangelio. Y el otro punto está ahí muy cerquita, porque cuando el verso 35 nos dice que él empezó a anunciar el evangelio, ¿de quién? ¿Qué dice el texto? De Jesús. Él tenía un tema. ¿Cuál era el tema? Jesús. Y eso puede parecer como muy sencillo, sí, pastor, muy básico, muy obvio, todo eso. Pero a veces es posible hablar todo el tiempo de la Biblia sin mencionar a Jesús, sin resaltar su obra en la cruz. Aprendíamos en la clase de escuela bíblica sobre la evangelización que hacer apología, es decir, defender las doctrinas de la Biblia no es evangelizar. Y usted empieza a argumentar, no, que la Biblia es la palabra inspirada por Dios, que la Biblia es infalible, que la Biblia es autoridad, y usted eso, tratar de demostrarle a un ateo la existencia de Dios, sí, eso es apología, pero eso no es evangelizar. ¿Sí me explico? Que habla de que Jesús quiere ser tu amigo, y aún hablando de mismo, Jesús quiere sanarte, sí, Jesús te quiere sanar, Jesús quiere, pero eso no es evangelizar. Entonces a veces eso puede ser el preámbulo para el evangelismo, eso prepara, pero el tema del evangelismo tiene que ser siempre la obra redentora de cruz en la cruz. Su muerte y su resurrección trajo perdón de pecado y trajo libertad para todos aquellos que creemos y nos acercamos en arrepentimiento. Amén a eso decimos, ¿cierto? No, amén. O sea, ese es el tema del evangelio. Uno lo va preparando, uno aprovecha la duda acerca de la escritura de Dios, pero mi punto es ese: Cristo como Señor y Salvador. Y en estas últimas dos escenas hay dos principios. Del versículo 39 al versículo 40, en este episodio, del 36 al 38, dice el texto que yendo por el camino, llegaron, después que Felipe empieza a explicarle el evangelio, yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si usted cree de todo su corazón, puede. ¿Qué dijo él? El eunuco: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió. Y mandó parar el carruaje y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. ¿Cuál sería ya el principio en esa escena? ¿Cuál? Guiar a las personas. ¿Y qué confesó la persona en este texto? Que Jesús era el Hijo de Dios. No voy a meterme por aquí. Sí, ya tú lo notaste. Bueno, ¿lo explico o no lo explico? ¿Quién tiene aquí una versión diferente a la Biblia de las Américas o la Reina Valera? La NBI la tienen. ¿Qué dice el versículo 37? Me meto en esto. Pero que conste, ¿qué dice el versículo 37 en la NBI? O en la Nueva Traducción Viviente, en la traducción lenguaje actual. Dice que el verso 37. ¿Notaron algo ahí? Que esa versión, ¿qué iba a ser esa versión? Se voló el versículo 37. Uy, anda, ¿y ahora qué hacemos con ese versículo? Mira que esa versión no es fiable porque omitió el verso 37. Por eso es que nosotros usamos la Reina Valera, la que salvó las Américas. ¿Notaron eso? ¿Y por qué? Bueno, si usted quiere saber eso, cuando termine el culto me hace la pregunta y conversa. Por cuestión de tiempo, porque Alejo dice que a veces uno... Entonces lo explicamos después. No.
El punto en esta escena era lo que decía Jesús, de que a veces al momento de evangelizar uno debe lograr un paso de compromiso formal. Parece que en la evangelización Felipe le tocó el tema del bautismo. Y el eunuco dice, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Y esa expresión de que impide que yo sea bautizado era un acto que indicaba compromiso como discípulo de Cristo. Estaba diciendo públicamente, yo soy seguidor de Cristo. O sea, entonces uno debe llevar a la persona a que pueda decir públicamente, yo soy un seguidor de Cristo. Que no le dé pena demostrarlo, porque ese es el bautismo. ¿Qué es el bautismo? Es una señal externa de lo que ya tú viviste internamente. Obviamente el bautismo no es garantía, no es señal de salvación, sino señal de, se me olvidó esa, o un testimonio público. Entonces cuando una persona recibe a Cristo y se arrepiente, al momento de bautizar va a expresar lo que ya vivió. Si ya tú has creído en Jesucristo, los que no se han bautizado, y ya tú te has arrepentido, eso es el bautismo, decir públicamente lo que ya viviste. Entonces en la conversación uno debería lograr ese paso de compromiso formal. Y luego dice el texto que Felipe es alejado del etíope. ¿En qué sentido? Dice que cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor se lo llevó. ¿Y qué pasó ahí con el etíope? ¿Cómo quedó el etíope? ¿Cuál es el principio ahí al momento de evangelizar? ¿Cómo? Produzca gozo. Pero note que Felipe se fue, pero el eunuco siguió su camino gozoso. Ahí hay un principio. Llevar a una persona a una relación con Cristo y no depender de nosotros. El etíope continuó sin el evangelista, pero con el evangelio. Sin la ayuda humana, pero con el Espíritu Santo, que le dio gozo. Entonces, muchas veces cuando uno está evangelizando, la gente se vuelve como una, ¿cuál es ese animalito que se le pega a uno? ¿Cómo es? Una sanguijuela. Y a uno lo absorben y uno tiene que llevar a la persona que dependa de su relación con Dios y no depende de nuestras oraciones. Y eso es algo que uno tiene que enseñar. O sea, a llevar a la persona que tenga una relación con Cristo, que usted ore. Por eso es que en los grupos pequeños y los DBS, los miércoles, tratamos de hacer eso. Ore usted ahora. Dirija usted este grupo hoy. O sea, que usted aprenda, o sea, que no se quede ahí siempre en lo mismo. Se podíamos resumir, para que oremos, que estoy luchando con el tiempo, por eso no, mira, principios para el evangelismo personal. Primero, ser guiado por Dios. Segundo, estar atento a los que están preparados. Tercero, establecer un contacto amistoso. Cuarto, comenzar una conversación que le interese a la otra persona. Quinto, establecer un diálogo que hablen ambos. Sexto, basarse en las Escrituras. Séptimo, hablar de Cristo. Octavo, lograr un paso de compromiso formal. Y noveno, llevar a una persona a una relación con Cristo. Y quiero animarles a que oremos y que esta semana identifiquemos a una persona que ya está preparada y que nos acerquemos teniendo en cuenta estos principios. Y que cuando percibamos la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo podamos responder como Felipe. Felipe fue a un camino desierto. Felipe se incomodó. Ese es otro principio extra que salió ahora. Vino ahora mismo. Felipe se incomodó. Se fue a un camino desierto. Y a veces hay que incomodarse para hablar. Entonces que tengamos en cuenta estos principios. Entonces, mientras Alejandra, que expliquemos el versículo.
¿Después de la oración o lo hacemos? Vamos a orar y después lo explicamos. Listo. Entonces,